En un mundo en constante evolución y avance, es necesario activar un radar económico, para aprender, conversar y acercarnos mucho más a los especialistas de la economía. Radar económico, desde este momento por Identidad Radio Cultural. Radar económico. Buenas tardes, Ecuador y el mundo que nos escucha a través de Identidad Radio Cultural. Bienvenidos a Radar Económico, tu guía al día. El día de hoy, en nuestro espacio, analizaremos la economía sin complicaciones, pero a profundidad, donde los datos se convierten en decisiones y donde las tendencias del día de hoy explican las oportunidades del mañana. Soy Viviana Rodríguez, su anfitriona del día de hoy, y les invito a un nuevo miércoles lleno de análisis, tendencias y conocimientos. Acompáñanos mientras exploramos los misterios y las oportunidades que nos presenta el mundo de la economía. Este espacio llega a ustedes gracias al esfuerzo conjunto, académico y educativo por parte del Colegio de Economistas de Tungurahua e Identidad Radio Cultural. Comencemos. Esto es Radar Económico, tu guía al día. A continuación, conocimiento importante para aprender a manejar y conocer la economía. Radar económico. Nuestra aula económica en Identidad Radio Cultural ya está abierta. Radar económico. En nuestro primer segmento, aquí en Radar Económico, hablaremos de un tema que forma parte de nuestra economía cotidiana, pero que muchas veces analizamos únicamente desde cifras, relación entre dinero, estabilidad económica y bienestar emocional. Cuando hablamos de economía hablamos de ingresos, empleo, capacidad de ahorro, endeudamiento y estabilidad financiera. Pero detrás de cada una de estas variables existen personas que toman decisiones, enfrentan incertidumbre y construyen sus proyectos de vida. La situación económica de un hogar puede influir en su tranquilidad, en sus relaciones, sus decisiones y sus posibilidades de proyectarse hacia el futuro. Para ello, la dependencia financiera, el control de los ingresos, la imposibilidad de acceder a un empleo o la limitación para administrar sus propios recursos pueden convertirse en una barrera para alcanzar la autonomía y la toma de decisiones. En nuestra aula económica de hoy partiremos en una idea central. La economía no solamente determina cuánto tenemos, también puede determinar nuestras posibilidades de decidir, planificar y construir un proyecto de vida. Porque en Radar Económico creemos que hablar de economía también es hablar de las personas. Y para ello, recordemos que la economía se mide en cifras, pero se vive en decisiones, oportunidades y la calidad de vida. Para profundizar sobre esta relación entre economía, estabilidad financiera, bienestar social, bienestar emocional, contamos con la presencia profesional de Martín Ortiz, psicólogo, abogado, magíster en psicología clínica, criminología y derecho constitucional. Para ello le damos la bienvenida a Radar Económico a nuestro estimado Martín Ortiz. Bienvenido, mi estimado. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando. Les agradezco por la invitación. Para nosotros es un gusto poder tenerlo con nosotros para poder profundizar este tema tan importante, una tertulia que lleva mucho a analizar, a profundizar. Y para empezar con esta tertulia, coméntenos, ¿cómo influye el nivel y la estabilidad de ingresos de una persona en su bienestar psicológico? Bueno, realmente los ingresos económicos no determinan por sí solos el bienestar psicológico.
¿sí? Pero sí constituyen un factor importante para la estabilidad emocional de las personas. Cuando obviamente una persona dispone de los recursos suficientes y relativamente estables para cumplir sus necesidades básicas, suele experimentar mayor sensación, en este caso de seguridad, control y capacidad para planificar el futuro, ¿sí? Esto disminuye por obvias razones la exposición a estresores cotidianos relacionados con la supervivencia y las necesidades económicas. Ahora bien, por el contrario, las personas que tienen ingresos económicos insuficientes o inestables sí pueden generar diferentes factores de preocupación constante, frustración, sensaciones de falta de control y obviamente dificultades para proyectarse a largo plazo, ¿sí? Por obvias razones, dentro del campo y desde la perspectiva psicológica, el problema únicamente no solo está en tener poco dinero, sino en vivir permanentemente con la percepción y con la incertidumbre de qué va a pasar mañana si yo sigo sin el ingreso económico necesario. Entonces esto me va a generar mayor incertidumbre, intranquilidad, voy a empezar a sobrepensar y por obvias razones esto va a aumentar diferentes sintomatología o aparecer sintomatología de ansiedad, depresión, estrés crónico, lo que va a afectar en mis áreas biopsicosociales. Algo también muy importante que nos queremos enfocar, mi estimado Martín. Algo que cuando hablamos de economía familiar hablamos de ingresos, gastos, deudas y capacidad de cubrir necesidades. Para ello, como experto, desde tu punto de experiencia, ¿cómo se puede el desequilibrio entre estos elementos convertirse en una fuente permanente de estrés psicológico? Bueno, realmente cuando los gastos y las obligaciones superan, en este caso, la sostenibilidad de los ingresos y obviamente la disponibilidad de los ingresos, las personas pueden empezar a tener un ciclo de estrés financiero, ¿sí? Cada ingreso se destina inmediatamente a cubrir una deuda específica que yo tengo, ¿sí? Entonces, por obvias razones, todos los ingresos que voy a tener, voy a empezar a solventar las deudas, a ir tapando diferentes huecos económicos que yo voy generando por obviamente diferentes gastos que voy teniendo, ¿sí? Entonces, desde la perspectiva psicológica, esta situación obviamente puede producir pensamientos repetitivos como ¿cómo voy a pagar esta deuda? ¿Qué pasará si no me alcanza? ¿Qué voy a hacer si pierdo mi trabajo? Por obvias razones, las personas pueden comenzar a experimentar irritabilidad, ansiedad, insomnio, dificultades para dormir, problemas de concentración y conflictos familiares. Cuando esto genera mayor impacto en las personas, obviamente ya puedo desencadenar diferentes trastornos psicológicos. Por obvias razones, mi estabilidad emocional se va a venir afectada por el ingreso económico insuficiente que yo estoy teniendo, por el pensamiento que de igual manera se genera de que no tengo la posibilidad y el sustento necesario para poder sostener a mi familia, y esto me va a producir diferentes problemas o afectaciones emocionales a futuro. Algo muy importante que mencionó es esa falta de ingreso, porque muchas personas, me pongo en ese lugar, pensamos o relacionamos un éxito personal cuando tenemos más ingreso salarial, cuando tenemos un empleo, cuando tenemos una capacidad económica estable. En este ámbito, desde tu perspectiva como profesional, ¿cómo puede una situación de bajos ingresos o un desempleo afectar la autoestima y la percepción que una persona tiene de su propio valor? Bueno, es muy importante mencionar que el trabajo y los ingresos cumplen funciones que van más allá de lo económico, ¿sí? También proporcionan identidad, reconocimiento social, sensación de competencia, autonomía, propósito, un nivel de autoestima elevado o alto, ¿sí? Por estas razones, obviamente, cuando una persona pierde su empleo
o atraviesa una situación económica difícil, puede sentir que también está perdiendo parte de su identidad. Pero esto puede generar diferentes pensamientos de incapacidad, sentimientos de culpa. No soy capaz, no sirvo para nada, soy una carga para mi familia. Yo que soy hombre, en el caso de los hombres, que debo sostener a mi familia, ¿qué estoy haciendo? Me he quedado sin trabajo. Entonces esto empieza a generar diferentes situaciones y problemas emocionales, lo cual puede desencadenar en otras dificultades y ya en otros trastornos psicológicos. Por eso es muy importante que nosotros podamos, en este caso, diferenciar el valor personal y la situación económica. Es muy importante darnos cuenta que una persona... El ser y la identidad de una persona no está definido por cuánto gana o por el puesto que tiene. Sí, por eso es muy importante hacer esta diferenciación. Cada persona, independientemente del ingreso económico que tenga, presenta su identidad, su forma de ser. Es un ser humano y obviamente el ingreso económico es lo que le sustenta y es lo que le beneficia a esa persona, y por obvias razones va a tener una vida con mayor accesibilidad. ¿Sí? Sin embargo, el que tenga o no tenga trabajo, el que tenga un estatus económico alto, medio, bajo, no le define como persona. Eso es muy importante tener en cuenta y hacer una diferenciación. Algo también que se plasma en este ámbito psicológico y también relacionado en lo económico, ¿qué conductas económicas concretas pueden ser consideradas violencia económica o patronal? Por ejemplo, tenemos el control del salario de la pareja, el impedimento de trabajo, apropiarse de algún ingreso o generar deudas a nombre de la pareja. Bueno, realmente este es un tema muy complicado. En Tungurahua, el 70.5% de mujeres en algún punto de su vida han sido víctimas de violencia. ¿Sí? Tungurahua es una provincia donde el machismo aún está muy arraigado. Entonces, esta violencia económica o patrimonial se ve evidenciada constantemente y es algo que debería disminuir, pero no, se sigue manteniendo y actualmente está en aumento. Básicamente, ¿cuáles son las formas o las conductas en las cuales se puede evidenciar que existe violencia económica? Impedir que la persona trabaje o que estudie para que tenga un ingreso económico propio, ¿sí? Exigir que entregue todo su salario y no pedirle... No permitirle disponer libremente de este salario, apropiarse de sus bienes, documentos o recursos económicos, ¿sí? Negarle dinero para alimentación, salud, transporte u otras necesidades básicas, generar deudas a nombre de la pareja sin su consentimiento, ¿sí? Utilizar los bienes comunes como un mecanismo de amenaza o castigo, destruir, ocultar o apropiarse de igual manera de pertenencias personales, ¿sí? Sabotear oportunidades laborales o profesionales. Mira, ¿sabes qué? Tengo una oportunidad de trabajo. No, tú debes quedarte en la casa cuidando a los hijos. Entonces yo soy la persona que va a proveer. Pero miren, aquí existe una problemática y a mí sí me gustaría hacer referencia a esto porque la violencia económica está enmascarada de no, yo voy a ser la persona que trabaje, tú solamente dedícate a cuidar a los hijos. Tú no te preocupes de nada, yo voy a trabajar. Tú cuídales a mis hijos, porque ¿quién mejor que la madre para cuidarles a los hijos? Entonces, en este momento que yo accedo y acepto hacer esto, no digo que todos, ¿no? Así es. Pero sí, en su mayoría. Miren, yo trabajo en la Defensoría Pública, soy psicólogo de atención a víctimas de violencia. Entonces, la violencia económica se evidencia muchísimo. Entonces, ¿qué pasa en esta situación? Normalmente, cuando ya se accede, entonces yo le estoy dando el poder a esa persona para que me pueda manipular o chantajear desde el aspecto económico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente no tengo un ingreso económico
Y si yo me quedo en una relación donde existe mucha violencia, maltrato, yo no tengo el ingreso económico necesario, tengo a mis hijos, entonces, ¿qué me dice esa persona? ¿A dónde te vas a ir? ¿Qué vas a comer? ¿Qué les vas a dar de comer? Entonces empiezan a ejercer control y presión para que si yo hago algo malo, si yo me equivoco, si alguna situación no le gusta a mi pareja, entonces simplemente dejo de darte dinero. O con el simple hecho, pero ya cuánta plata que te doy, ¿en qué te gastas? Le da $20 para la semana. Algo muy importante, lo que acabas de mencionar, mi estimado Martín. Si entendemos de esta autonomía económica como la capacidad que una persona puede generar, administrar, decidir sobre sus propios recursos, entonces, ¿por qué proteger esa autonomía también significa proteger nuestra salud emocional, nuestra libertad y nuestra capacidad de tomar decisiones? A ver, porque realmente la autonomía económica está estrechamente relacionada con la autonomía psicológica, ¿sí? Cuando una persona puede generar, puede administrar y puede decidir sobre sus propios recursos, tiene mayor posibilidad de tomar decisiones y mayor libertad de hacer lo que a la persona le parezca que está bien. Sí, si yo no tengo el ingreso económico, si mi pareja en este caso es la persona que aporta económicamente, entonces en ese momento cuando existe violencia yo le estoy dando la potestad de que tome decisiones por mí. He perdido totalmente la capacidad de tomar decisiones, mi libertad, estoy perdiendo mi identidad. Y obviamente la independencia económica no significa que una persona tenga que hacer todo sola, no. O sea, significa que puede participar en las decisiones de pareja, porque para eso uno forma una familia, tiene una pareja, para tomar decisiones en conjunto. Pero si existe este control del aspecto económico, yo le doy la potestad a mi pareja para que diga, a ver, pero si tú no trabajas, tú no has aportado nada. Miren, existen muchos casos en mi trabajo que dice, pero si solamente yo soy el que trabajó, eso es mía la casa, todo lo que yo he comprado, todo lo que tenemos es mío, porque yo he trabajado. Yo siempre digo, pero a ver, uno de los trabajos que nunca es reconocido y nunca es remunerado es el trabajo doméstico que las madres hacen. Entonces, lamentablemente, obviamente, en definitiva, el dinero no es únicamente un recurso material, ¿sí? También está relacionado con seguridad, con autonomía, con poder, con capacidad de decisión, porque cuando los recursos económicos son utilizados para controlar a otra persona, el problema deja de ser exclusivamente financiero y ya se convierte en un problema psicológico. Razones es un problema ya de violencia, y la violencia económica siempre viene de la mano con violencia psicológica, violencia intrafamiliar, violencia física, y lamentablemente la violencia psicológica es la parte de abajo del iceberg, porque no se evidencia en un golpe, ¿sí? Pero la autonomía económica, por obvias razones, constituye en este caso un importante factor de protección para el bienestar emocional, para la capacidad de una persona de construir una vida libre de relaciones, una vida libre de control, una vida libre de dependencia, y va a dar la posibilidad y la potestad para que esa persona tenga la capacidad de decir, no, esto no está bien, me voy. Está científicamente comprobado y hay diferentes estudios que avalan lo que voy a decir. Una persona que tiene sus propios ingresos económicos tiene mayor capacidad de poder salir de una relación violenta.
Qué importante y qué importancia lo que nos acabas de mencionar, mi estimado Martín. Y muchas gracias por acompañarnos en Radar Económico y por permitirnos y permitirme a mí comprender que la economía también tiene un impacto no solo directo en el ámbito económico, sino también en nuestro bienestar. Hoy aprendimos que la estabilidad y la autonomía económica no solo tienen que ver con nuestros ingresos, sino también con nuestra capacidad de decidir, proteger y construir un proyecto de vida. Gracias por ayudarnos a mirar la economía desde una perspectiva más humana. Muchísimas gracias, mi estimado psicólogo Martín Ortiz. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente estos espacios son muy importantes para comprender que la psicología y la salud mental es muy importante en todos los ámbitos, económicos, legales, financieros, de derechos, en todos. ¿Sí? Si una persona tiene una buena salud mental, va a tener la capacidad de tomar buenas decisiones, va a hacer a un lado el aspecto emocional y va a empezar a poder tomar decisiones objetivas, claras, que les beneficien a cada uno. Muchas gracias por estar con nosotros. Por la invitación. No se vayan, que seguimos con más de Radar Económico. El radar económico no se detiene. Está activo en Identidad. Radar económico. Radar económico. Seguimos con nuestro segundo segmento aquí en Radar Económico y continuamos hablando sobre la economía, pero ahora desde el mundo de la producción y la innovación. El día de hoy vamos a conocer qué hay detrás de los costos, de la nutrición y de la eficiencia de la producción animal. Para ello nos acompaña el empresario ingeniero Pepe Ango, líder de la Dirección Comercial de NutriSoluciones. Bienvenido, mi estimado, un gusto poder tenerlo con nosotros. Qué gusto, gracias por la invitación. Buenas tardes con los oyentes y televidentes. Es un placer poder acompañarles esta tarde y pues aquí dispuesto a conversar sobre este tema. Es muy importante también tener estos enfoques sobre el ámbito económico. Y para empezar esta hermosa tertulia, mi estimado Pepe, te damos la bienvenida a Radar Económico. Y para hablar y abrir este tema tan importante, la producción avícola, uno de los grandes desafíos es controlar los costos. ¿Qué papel juega la nutrición animal dentro de la rentabilidad de una producción? Bueno, digamos que la nutrición es el principal rubro económico, ¿no es cierto? Dentro de este ámbito, el 70% significa este rubro. Entonces, la nutrición es muy importante, ya que tenemos entre el 70 y el 80% del costo total de la producción total. Algo también muy importante que queremos conocer sobre este tema, ¿qué son estos aditivos y qué problema buscan solucionar dentro de la producción animal? A ver, nosotros trabajamos con aditivos de origen natural. Estos aditivos son herramientas tecnológicas
conocidas como fitobióticos. ¿En qué consisten? Son productos originarios de las plantas. Entonces, estos productos están hechos para mejorar la eficiencia productiva, es decir, ayudar a problemas crónicos que se pueden presentar dentro de las explotaciones. Desde una perspectiva ya un poco más comercial, ¿cómo ha cambiado este tema de la preocupación de los productores por reducir costos y mejorar la eficiencia de sus animales? Los productores no cambian por cambiar, son un poco tradicionalistas, entonces, pero sí están dispuestos a validar nuevas tecnologías. Entonces, el proceso de validación consiste en incentivar a los productores a que prueben estas herramientas tecnológicas y se puedan medir en campo, se pueden medir los parámetros productivos como producción de número de huevos, kilogramos por carne obtenida, ¿no es cierto?, disminución de la mortalidad. Son parámetros que se miden dentro del campo, dentro de estas producciones. Obviamente estos parámetros son muy importantes porque afectan en la parte financiera, ¿no es cierto?, que es lo que a nosotros en este momento de la conversación nos interesaría saber, ¿no es cierto? Algo también de lo que me acaba de mencionar, muchas veces los empresarios piensan que para reducir costos simplemente debe comprar más barato. Para ello, ¿por qué en nutrición animal gastar menos no necesariamente significa producir más barato? Eso sería un grave error, En nutrición animal, buscar un ahorro a través de insumos o de materias primas, en este caso como maíz, la pasta de soya o el trigo, y los insumos adicionales como los aditivos que se colocan dentro de la dieta, sería un grave error. ¿Por qué? Realmente hay un refrán que es muy conocido y que dice: en nutrición animal lo barato sale caro. ¿Y por qué? Porque cuando usted baja el perfil nutricional de la dieta, enseguida se va a ver afectados los resultados. Entonces, no necesariamente bajar costos en insumos o comprar materias primas de mala calidad es un ahorro. Más bien van a tener afectaciones en sus parámetros productivos, por lo cual no es recomendable hacer eso. Algo que siempre se ha pensado los empresarios y siempre se ha tenido en mente es ese pequeño pensamiento de hacer esos productos. Pero nosotros ahorita con usted, con su persona, como líder en dirección comercial, ¿cómo puede una mejora en la nutrición traducirse en algo que el productor pueda medir económicamente? Por ejemplo, menor consumo de alimento, menor conversión, mayor productividad o menor costo por unidad producida. Hay alternativas para medir esto. Entonces, los productores pueden hacer implementaciones dentro de su dieta con otros ingredientes y siempre tienen que enfocarse en qué quieren mejorar, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno quiere hacer alguna implementación nutricional, siempre tiene que estar enfocado que se debe medir, porque si no medimos, no vamos a determinar un análisis financiero exacto, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si uno quiere mejorar salud digestiva, la salud digestiva está muy relacionada con los parámetros productivos. Entonces, ahí es donde nosotros podemos enfocarnos y esto hay que medir. ¿Qué tanto nos impactó esa implementación, ¿no es cierto? Y qué número de unidades de huevos producidos tenemos o cuántos kilogramos de carne producimos en el caso del pollo. Hablando ya en sectorizaciones, en el sector de la nutrición animal también se enmarca la innovación.
¿Puede ser la diferencia entre mayor productividad, eficiencia, rentabilidad? Con ello, ¿qué significa realmente innovar en nutrición animal y cómo puede esa innovación generar un retorno económico para el productor? Yo diría que innovar es incorporar nuevas soluciones o nuevas herramientas tecnológicas. En este caso, por ejemplo, como nosotros como empresa, como Nutri Soluciones, ofrecemos herramientas que son originarias de plantas. Entonces, obviamente detrás de esto hay biotecnología y también nos estamos enfocando en la nueva tendencia de uso de productos naturales. Entonces, ¿cómo medir la eficiencia de este tipo de herramientas que actualmente hoy ya se cuenta? Es analizando conversiones alimenticias en el caso del pollo, unidades de huevos producidas en el caso de las aves, de las gallinas como tal. También se mide la mortalidad. Por ejemplo, si esta implementación de este tipo de aditivos herbales o que tienen biotecnologías impactan en la mortalidad, entonces esa inversión obviamente se ve en un retorno, ¿no es cierto? Entonces sería la forma de medir este tipo de herramientas. Mi estimado Pepe, desde su experiencia en dirección comercial, ¿qué errores económicos se observa con mayor frecuencia en productores que buscan reducir costos y terminan afectando la productividad? A ver, uno de los mayores errores que existe en los productores es el querer ahorrar en las materias primas que se utilizan en la dieta, ¿no es cierto? Entonces, ese es uno de los errores, porque a veces, ¿qué hacen los productores? Compran maíz a menor precio, pero tienen un maíz de mala calidad. Obviamente, esto impacta, como les decía hace un momento, esto impacta mucho en la rentabilidad y en los parámetros productivos de cada producción. Entonces, yo diría que eso es uno de los mayores errores. A nivel de eficiencia, ¿no es cierto?, podemos tener afectaciones porque como les estamos dando una materia prima que no es de buena calidad, la eficiencia se ve afectada. Entonces, lo recomendable es ahí que utilicen materias primas de buena calidad y obviamente también insumos que se puedan medir y que tengan rentabilidad, que aquí es lo que nos interesa, es que lo que por cada dólar que se invierte, pues se vea ese retorno. Algo muy importante es eso, que se vea ese retorno. Eso es lo que todo empresario buscamos, ¿no? Y bueno, es un tema muy importante que nos hemos topado el día de hoy, pero para cerrar, mi estimado Pepe, si un productor quiere mejorar su rentabilidad, ¿qué debería preguntarse antes de decidir cuánto invertir en una nutrición animal? Económicamente y financieramente yo creo que les puedo recomendar que primero tienen que primero preguntarse y hacer un análisis financiero de todo su negocio. Realmente el productor abarca muchos parámetros, sea administrativos, sea de manejo, sea nutricionales, ¿no es cierto? Entonces, al hacer el análisis financiero deberían detectar dónde están sus problemas. Por ejemplo, si es en manejo, pues uno tiene que enfocarse, ¿no es cierto?, en su inversión hacia el tema de manejo. Y si detectan que su problema es nutricional, pues hacer las correcciones respectivas. Entonces, si hemos detectado, ¿no es cierto?, que el problema es un problema nutricional, pues vamos y corregimos en el tema de materias de mejor calidad, mejores insumos, ¿no es cierto?, que nos garanticen, obviamente, mejorar todos nuestros parámetros productivos. Mi estimado Pepe, muchas gracias por compartirnos en Radar Económico y acompañarnos con tu experiencia en el mundo de la nutrición animal desde una perspectiva empresarial, comercial y económica.
Te agradecemos por estar el día de hoy con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme y qué gusto poder compartir estas experiencias con ustedes. Que tengan buena tarde. Para nosotros ha sido un gusto tenerte con nosotros. Hoy comprendimos que innovar no solamente significa incorporar tecnología, sino encontrar mejores formas de producir, optimizar recursos y generar rentabilidad. Gracias por compartir con el día de hoy a nuestro estimado Pepe. No se vayan, que seguimos con más de Radar Económico. Radar Económico. Los protagonistas del desarrollo económico. Radar Económico. Sus ideas, Propuestas y experiencias. Radar Económico presenta Voces y Negocios por Identidad. Radar Económico. Seguimos con Radar Económico en nuestro último segmento para profundizar en cómo las empresas pueden adaptarse a los nuevos mercados y aprovechar herramientas como la inteligencia artificial. Nos acompaña el ingeniero Jairo Villena, empresario, docente universitario, especialista en estrategia empresarial, marketing estratégico con inteligencia artificial y negocios internacionales. Un currículum muy grande, mi estimado ingeniero Jairo Villena. Bienvenido a Radar Económico. Bueno, muchas gracias siempre primero por la invitación, después por estos espacios que son importantes justamente para que la colectividad, el sector empresarial, todos quienes componen el tejido socioproductivo del país puedan a lo mejor rescatar ciertos criterios o valoraciones que pueden venirles como un beneficio positivo en su gestión. Para nosotros es un gusto poder contar con su presencia, mi estimado ingeniero Jairo. Y le damos la bienvenida a Radar Económico. Es un gusto contar con su presencia para conversar sobre un tema muy importante que es la innovación, la estrategia y cómo estas herramientas pueden convertirse en un impulso para la competitividad y el crecimiento de nuestras empresas. Y para dar comienzo a esta tertulia, cuéntenos, mi estimado ingeniero, ¿qué significa realmente que una empresa sea competitiva y por qué esto es importante para la economía de un país? A ver, hay dos factores claves. El primero, que le conocemos actualmente como la revolución tecnológica, que tuvo lugar a partir de la pandemia o la llamada pospandemia. Y esta famosa revolución tecnológica es justamente lo que estamos hoy por hoy nosotros viviendo aquí en el estudio, en el CED, que es justamente tener esa posibilidad de llegar a espacios en donde hace un tiempo o hace algunos años pensábamos que no era posible. Y si bien es cierto, esa revolución tecnológica derivó en que la globalización sea más profunda a tal punto en el que hoy por hoy nuestros oyentes, nuestros seguidores pueden estar en cualquier parte del mundo y escuchando esta nota que estamos haciendo o este podcast, ¿verdad? Eso deriva en dos características claves y que es importante reinventar a la competitividad como tal. Ser competitivo ya no significa mejorar lo que hace a lo mejor mi competencia como tal, sino ser competitivo es modelar un negocio, es diseñar el negocio con dos características fundamentales y que se apoyan estrictamente en estos dos factores que acabo de mencionar. La primera es la escalabilidad. Se tiene que diseñar un modelo de negocio o se tiene que modelar un modelo de negocio con un criterio de escalabilidad, es decir, que esa institución, organización, empresa pequeña o mediana tenga un criterio de crecimiento, no solamente en el área financiera, sino en todas sus áreas. Eso es un primer criterio para la competitividad. Que aún en el nacimiento o en la génesis del emprendimiento de la empresa o de la actividad socioeconómica, se tenga este criterio de crecimiento. Y un segundo factor, no menos importante, clave por supuesto, es el tema de la monetización.
Hoy por hoy las bondades que presenta la tecnología y la inteligencia artificial y otros factores anexos como aplicaciones no code y demás nos permiten tener también esa característica dentro de nuestro diseño de negocio o dentro de nuestro modelo de negocio, que tiene que ver justamente con la monetización. Un negocio que no tiene un criterio de escalabilidad, sea en el corto, en el mediano o en el largo plazo, y que no maneja un criterio de monetización, difícilmente va a ser competitivo, o esa actividad difícilmente va a ser competitivo. Solamente para agregar, la monetización es clave porque significa que podemos ya no vender un producto por un valor, sino ya estamos vendiendo no solamente la experiencia, sino ya estamos vendiendo una participación de esa actividad. Ahí es donde vienen criterios como suscripciones mensuales, como facturaciones a la medida, entre otras modalidades que se pueden aplicar dentro de la monetización. En definitiva, ser competitivos hoy por hoy, tomar en cuenta dos criterios: escalabilidad y monetización. Después de esta apertura con esta intervención, mi estimado ingeniero Jairo, recordemos que siempre el pensamiento y la cultura se dice que crecer siempre significa vender más. Desde su experiencia, ¿cuál es el error económico más frecuente que cometen las empresas cuando buscan crecer? Es una excelente pregunta y realmente ahí quisiera detenerme un poquito. Sí, justamente por nuestra forma de iniciar o hacer negocios, generalmente tocamos dentro de nuestro modelo de negocio. Y el término modelo viene desde modelar, desde darle un modo, desde diseñar. Suele pasar mucho y muy seguido que cuando iniciamos nuestro modelo de negocio, lo que buscamos es tocar lo que nosotros le conocemos como nuestra estructura de costos. Y ahí es donde viene, quiero vender más, porque representa que voy a estar mejor o voy a tener mejores ingresos, ¿de acuerdo? Pero no funciona así. Por eso, dentro de un modelo de negocio y una metodología que se puede utilizar y que es muy válida desde el Business Model Canvas, tenemos la estructura de costos y tenemos el flujo de ingresos. ¿Qué sí hay que manipular? Es el flujo de ingresos. En otras palabras, hay que preocuparse por manipular nuestro flujo de ingresos. Generalmente, cuando ya se modela un negocio, se diseña un negocio, ya tenemos estructura de costos. Y al hablar de estructura, podemos llevarle a la analogía de que son columnas vertebrales. Por ejemplo, nómina. Por ejemplo, otra estructura de costos tiene que ver con marketing y comercial. Otra estructura de costos tiene que ver hoy por hoy con licencias, con representaciones. Pero esa estructura de costos ya no se la debe tocar. ¿Qué sí se debe tocar? El flujo de ingresos. Voy a hacer un ejemplo muy práctico. Suele pasar que a veces un emprendimiento pequeño, una cafetería, abre sus puertas y nació con una estructura de costos pensando en vender desayunos. ¿Sí? En su estructura de costos ya estuvo establecido esos valores. Pero ¿qué sucede? Que por nuestra intención de generar mayores ingresos, no tocamos nuestros flujos de ingresos, es decir, no generamos líneas de ingresos adyacentes que puedan alimentar el negocio, sino que con la intención de vender más desayunos o de generar más ingresos como tal, tocamos nuestra estructura de costos y no falta el experto, que yo les llamo, o los cuasi expertos que recomiendan y dicen, no, pues usted ya está alquilando el local físico, abra todo el día, venda desayunos, venda almuerzos y venda cenas o meriendas también. ¿Qué sucede entonces con la estructura de costos? ¿Hemos topado flujo de ingresos? No. Hemos topado estructura de costos, porque para nosotros poder adicional a vender nuestros desayunos, tenemos que incurrir en una inversión o en una erogación de recursos a efectos de tener disponibles los insumos para los almuerzos, para las meriendas o las cenas. Pero no estamos trabajando directamente sobre el flujo de ingreso. ¿Qué es lo que habría que trabajar sobre el flujo de ingreso? Y hago un ejemplo también práctico de la vida real. Si voy a vender sushi, y hoy por hoy hay una innovación a nivel del mundo en donde ya hay una case en la que se puede transportar o se puede llevar el sushi. Es decir, usted ya no va a comprar el sushi en un empaque tradicional, sino usted ya es un dispositivo que le expulsa el sushi como tal. ¿Qué haría yo para ejemplificar? Yo vendería el sushi como tal, en plato para servicio, para llevar en empaques tradicionales, pero también incluiría como fuente de ingreso este dispositivo. Sí, tenemos un impacto en la estructura de costos, pero también en mi flujo de ingreso tocaría porque buscaría vender o tener la licencia o la representación en el Ecuador, por ejemplo, para poder distribuir a otras
cadenas de alimentos ese mismo dispositivo. Entonces ahí estoy topando yo mis flujos de ingresos. Ahí de cierta forma hemos hecho un acercamiento a lo que tiene que ver con justamente si topar flujos de ingresos o estructura de costos. Teniendo ya la diferencia y el conocimiento que nos acaba de manifestar mi ingeniero Jairo, algo también que me pareció muy importante es la introducción como el ejemplo que nos mencionó, pero también es el boom de la inteligencia artificial. En este caso ya es un poquito más allá porque esto está transformando negocios, visiones, y muchos quieren implementar lo que es la inteligencia artificial sin una idea centrada. ¿Dónde puede una empresa encontrar un beneficio económico implementando lo que es la incorporación de la inteligencia artificial? Bueno, hoy por hoy el tema de la inteligencia artificial es transversal, inclusive a nivel de la academia es una variable o un factor que hay que tomarlo muy en cuenta. La formación está orientada a que todas las asignaturas y carreras en lo venidero puedan tener ese componente como inteligencia artificial, y es justamente por los beneficios en cuanto a tiempo, reducción de tiempos que puede darnos la inteligencia artificial. Un ejemplo muy claro, muy práctico, es el famoso legal design que se está aplicando hoy por hoy, en donde, por ejemplo, a ciertos profesionales, abogados, les tomará un tiempo determinado analizar un contrato como tal, un contrato corporativo, y detectar al mismo tiempo ciertas cláusulas que puedan ser o puedan derivarse a lo mejor en un conflicto legal. ¿Qué hace el legal design, que está apoyado a través de la inteligencia artificial? Detectar, prevenir y alertar sobre estas cláusulas y reformular también a efectos de que ese contrato, que a lo mejor a un profesional o a un abogado le tomará 3, 4, 5 días revisar, lo hace en cuestión de minutos. Entonces ahí es donde vamos teniendo ciertas ventajas en cuanto a términos de poder aprovechar la inteligencia artificial en beneficio de nuestros clientes, de nuestras instituciones también. Otro ejemplo puede ser también el famoso gaming o caricaturismo a nivel del factor legal, porque damos por sentado también que todos entendemos los contratos y todos entendemos lo que firmamos. Pero si somos sinceros y hacemos un análisis autocrítico, generalmente no entendemos, salvo que seamos abogados, qué es lo que estamos firmando, es decir, a qué nos obligamos o qué obligaciones contraemos y qué beneficios tenemos. Para eso también la inteligencia artificial, en este ejemplo que estoy poniendo, tiene un aporte significativo, ya que permite caricaturizar las obligaciones de ese contrato, y eso facilita el entendimiento sobre todo de a qué se obligan las personas. Ejemplo, en el sector agrícola. En el sector agrícola, los gremios o los operarios o operadores que están trabajando en la actividad, generalmente es muy difícil, y no pasa por ellos, sino por el tema del tiempo y los modismos normativos, que se entienda lo que dice un contrato como tal. Pero si lo caricaturizamos con el apoyo de la inteligencia artificial, entonces esa persona entiende a qué se está obligando, qué tiene prohibido y qué tiene libertad de hacer también. Algo muy importante también que se mencionó en lo que nos estaba haciendo la introducción de todo lo que a dónde estamos llegando con la inteligencia artificial, con esto de las redes sociales, la tecnología. Muchos consideramos que un gasto, un costo, una inversión en redes sociales o publicidad digital es algo que se puede hacer rápido, no nos perjudica, pero ¿cómo debería realmente analizar un empresario si es un costo realmente que está generando ventas y rentabilidad? Bueno, como todo y a nivel de indicadores, es importante establecer justamente una medida para determinar cuál es el rendimiento de esa inversión. No es distinto a otros valores, es decir, es un ROI, un rendimiento sobre esa inversión en cuanto a inteligencia artificial. Pero sí quiero insistir en que todo parte desde el modelo de negocio. Y ahí es importante actualizar o reconstruir nuestra arquitectura de pensamiento. Un ejemplo claro también. Hoy por hoy pensar en un negocio que de inicio tenga un componente físico o su principal fuente de ingresos sea un componente físico es un error.
Ejemplo, en el mismo caso anterior que yo decía de un abogado que piense en, primero, ponerse un local físico, un consultorio jurídico para atender las causas o atender a sus clientes, ya está cometiendo un error, porque su arquitectura del pensamiento no le está llevando a pensar en teleconsulta, por ejemplo. Mire, la inteligencia artificial lo que hace, y es que nos obliga a que rediseñemos nuestro pensamiento, nuestra arquitectura, y parte desde el modelo de negocio. Porque cuando empezamos a pensar, el médico que empieza a pensar en que es posible, en el mismo grado de eficiencia, entregar una teleconsulta a sus pacientes en cualquier latitud o lugar que se encuentren, entonces ya está teniendo un pensamiento globalizado, un pensamiento diferencial, y es ahí en donde la inteligencia artificial y sus tecnologías pueden volverse un complemento, complemento importante para su actividad como tal. Entonces, insisto, hay que partir otra vez desde el modelo de negocio, hay que redefinir la arquitectura de pensamiento, cambiar y dejar de pensar en límites o en ciertas restricciones que tenemos de espacio, sino pensar en un servicio global, en una actividad global. Y de eso dependerá también los grados de inversión que se puedan hacer a nivel de tener inteligencias artificiales a sus servicios incorporadas como licencias o en su defecto no tener una o cual inteligencia artificial. Ingeniero Jairo, y desde el marketing, desde el marketing estratégico, ¿qué tan importante es conocer al consumidor antes de invertir en los recursos para desarrollar un producto o un servicio? ¿Y cuánto dinero puede ahorrar una empresa tomando mejores decisiones antes de lanzar un producto o servicio al mercado? Bien, esta es otra de las preguntas o temas claves, y es importante entender que generalmente por nuestra forma de hacer negocios o de empezar empresa también iniciamos desordenadamente. Y lo primero que hay que hacer es definir la estrategia. Primero, la estrategia de negocio, que va de la mano con el diseño del negocio. Es decir, ¿voy a competir en liderazgo en costos o voy a competir en diferenciación? Solamente por nombrar dos tipos de estrategia empresarial. De eso dependerá, o en cascada determinará el tema del marketing estratégico. Cuando hablamos de marketing estratégico, entonces, si yo sé que voy a competir en liderazgo en costos, por ejemplo, mi marketing estratégico o mis estrategias estarán orientadas hacia esa estrategia competitiva o esa estrategia de negocio, ¿de acuerdo? Y ahí es en donde vienen temas de estructura. Por ejemplo, si mi marketing estratégico dice que voy a competir en liderazgo en costos, tengo que definir primero mi estructura. ¿Qué necesito? Después de mi estructura, tengo que escoger o definir procesos. Y después de mis procesos, entonces puedo definir personas. ¿Qué generalmente hacemos? Yo le invitaría hoy a hacer un negocio y le digo, por favor, abrámonos mañana una cafetería o abrámonos un local de comidas. ¿Y qué es lo que suele pasar? Primero buscamos el local y segundo ya tenemos a las personas. Es decir, ya tenemos a los que van a trabajar. Pero no hemos definido ni procesos y peor aún, hemos establecido la estructura en dónde vamos a competir como empresa y a dónde se orienta ese marketing estratégico. A nivel del ahorro, a nivel del perjuicio económico que podemos tener, yo diría que cuando se hacen las cosas en orden, por ejemplo, modelamos el negocio y a ese modelo de negocio le damos una estrategia, sea liderazgo en costos o diferenciación, podemos entonces definir ya nuestros procesos y en función de nuestros procesos sabremos qué persona necesitamos. Hay muchas de las veces que se necesitan perfiles y hay otras veces que se necesitan personas como tal. Eso nos llevará justamente al éxito del emprendimiento. Ahora bien, si lo hacemos en ese sentido, créame que vamos a tener un ahorro significativo y un rendimiento en cuanto a los recursos invertidos en marketing, en finanzas, en talento humano, que realmente va a prosperar el negocio. Caso contrario, solamente estamos poniendo un recurso, diría yo, al horizonte, diría yo, a la suerte, a efectos de ver qué es lo que pasa. Y eso también tiene que ver con la arquitectura de pensamiento. Suele pasar, y conozco muchos amigos, y en su momento también cometí yo ese error, por eso el aprendizaje, en el que decimos, bueno, voy a empezar el negocio y voy a darle 3 meses para ver qué pasa, cómo nos va. Voy a darle 6 meses, o inclusive escuchamos a profesionales que nos dicen, en 1 año el negocio se va a hacer rentable. Pero ¿qué pasa durante ese tiempo? ¿Y qué variables son las que podemos mitigar o no?
Qué importante lo que nos acaba de mencionar mi estimado ingeniero Jairo, un tema muy extenso, el tema un poco corto, pero quiero darle las gracias por acompañarnos en Radar Económico y por compartir su experiencia sobre lo que es el tema de la estrategia, la innovación, la inteligencia artificial aplicada en los negocios. Hoy nos queda claro que competir no solamente es vender, sino también tomar mejores decisiones, innovar, adaptarse a los cambios del mercado. Gracias por sus valiosos aportes y muchos éxitos para sus proyectos. Y gracias por estar con nosotros el día de hoy, mi estimado ingeniero Jairo. Muchas gracias también por el espacio. Insisto, tomo sus palabras, es un tema muy amplio, muy holístico, que a lo mejor podría llevarnos otra hora, pero siempre a las órdenes, y no despedirme sin antes darle un saludo a todos los seguidores. Y no se preocupe que se le hará una invitación que podamos abarcar más del tema, porque hay muchas incógnitas que se nos quedan. No se vayan, que seguimos con más de Radar Económico. Radar Económico. Radar Económico. Por Identidad Radio Cultural. Radar Económico. El día de hoy en Radar Económico comprendimos que la economía está presente en nuestra vida, en nuestras empresas y en nuestras decisiones que construyen nuestro futuro. Hablamos del bienestar, la autonomía económica junto a Martín Ortiz, producción, costos, innovación junto a Pepe Ango, y la estrategia, inteligencia artificial y competitividad junto al ingeniero Jairo Villena. Tres perspectivas diferentes, pero con un mismo mensaje. La economía se vive, se produce y se transforma con decisión. Agradecemos a nuestros tres invitados por compartir sus conocimientos y experiencias el día de hoy. Agradecemos desde su experiencia, desde su perspectiva, y también agradecemos al Colegio de Economistas por su colaboración y al equipo que hace posible este programa, al licenciado Carlos Freire desde la Gerencia de Identidad Radio Cultural y al magíster Guillermo García en la producción. También agradezco al licenciado Paulo Urquilla desde su aporte desde la cabina de emisión. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en Radar Económico, tu guía al día. Sigue su curso. Y el Radar Económico de Identidad se mantiene activo. Identidad Radio Cultural presentó Radar Económico, su guía al día. Lo mantendremos actualizado.